palabras. En su tiempo de Jesús, hubieron unos personajes llamados saduceos, y estos hombres llamados saduceos no creían que había resurrección de los muertos. Hasta hoy hay mucha gente que no cree que hay Dios y que no haya resurrección. No hay resurrección. Fíjense que a mí me contaba un sacerdote. Yo no tuve esa oportunidad de llegar a ciertos estudios como una carrera académica, pero decía un sacerdote: yo estuve en la universidad, decía él, y allá en la universidad nos enseñan que no hay Dios. Fíjense que hay hombres estudiados y que dicen que no hay Dios, entonces siempre van inculcando un parecer que no exista un Dios supremo. Pero nosotros, por medio de la fe, creemos que hay un Dios. Entonces ese Dios nos dice hoy, a través de Jesucristo, que hay una resurrección. Hay una resurrección. Fíjense que nuestra vida es un espacio cortitito, dijéramos. Fíjense que en el Salmo 91, verso 9, dice que la vida robusta de un ser querido, un humano, dijéramos, lo más robusto, dice el Salmo, es de 70 años a 80, lo más robusto que podemos actuar, podemos hacer, podemos trabajar, podemos caminar, pero de los 80 años para adelante ya son años extra, porque de los 80 para adelantito ya no puede ser nada la persona, ya son extras lo que Dios nos concede. Entonces, pero hay gente que piensa que ponle que nos da 100 años, hay gente que le parece muchos años, muchísimos años, y en ese lapso de los 100 años que nos da Dios, hacemos tantas cosas. Y eso nos hace muchas veces distanciar a la verdad, a la fe, diciendo que tal vez yo nunca voy a morir. Y tal vez lo que está diciendo las Sagradas Escrituras muchas veces son mentiras. Dios no existe, por lo tanto, si existiera Dios, decían las personas, entonces ¿por qué no me sana? ¿Por qué no me escucha? ¿Cuántas veces lo necesito y nunca ha hecho nada conmigo? Y fíjate, bueno, hay tantos deseos muchas veces y que a veces no se dan lo que uno se imagina. Entonces, así podíamos pensar. Entonces dice las Sagradas Escrituras que los saduceos no creían que había resurrección. Y Jesús le viene a decir, sí, hay una resurrección para los muertos. Hay una resurrección. La vida de este hermano, que en paz descansa, Sebastián, la vida continúa. La vida continúa. Fíjense que Eclesiastés 12:9 dice Eclesiastés 12:9, un gran hombre estudioso de las Sagradas Escrituras entendió de la grandeza de Dios y fue inspirado por Dios. Y dice Eclesiastés, dice que la carne vuelve hacia la tierra, es decir, al polvo, porque del polvo fue tomada. Mas el alma dice que se va para Dios, porque de Dios vino. Entonces fíjense que nuestra carne, de todos modos, por la ley de la naturaleza, nuestra carne tiene que ir a la tierra, pero nuestro espíritu en sí, como es eterno, va para con Dios. Entonces nuestra vida en espíritu vive para siempre, vive para siempre. Por lo tanto, dice San Juan en su carta, dice que nosotros al morir nos asemejamos como Dios. Entonces, por lo tanto, una vez nosotros que partimos para el cielo, nos acordamos que hay seres queridos en la tierra. Nos acordamos que tenemos los hijos y dejaron hijos y dejaron hijas, dejó su esposa, dejó sus tíos, sus tías, sus vecinos, sus demás. Se acuerda que está el espíritu que está en el cielo. Entonces, ¿por qué no también nosotros hoy, como la fe que nos anima, la fe nos dice que tenemos que también suplicar por aquella vida que está viviendo al lado de Dios? ¿Cómo se fue a saber? Fíjense, somos seres humanos, entonces siempre a veces cometemos ciertos errores todavía cuando vivamos. Y cuando partimos para con Dios, a ver cómo nos vamos, fíjense ustedes. Entonces eso es lo que nos está diciendo hoy Jesús, cuando llegan los saduceos allá a preguntar a Jesús,
¿cómo y qué cosa hay más allá? Entonces estaban escuchando también unos fariseos que son maestros de la ley, sabedores mucho de la ley de Dios. Entonces, si hay resurrección, Señor, dicen los fariseos, empiecen a cuestionar más a Jesús porque estaban oyendo algo extraño de lo que Jesús les contaba. Entonces le ponen a cuestionar a Jesús diciendo: Señor, aquí hay un problema. Fíjense que aquí una mujer pasó a ser mujer de 7 hombres. De 7 hombres. Ahora esta mujer, cuando va a resucitar, si es cierto lo que tú dices que hay resurrección, ¿de qué mujer va a ser a resucitar? De todos esos 7 hombres que se murieron. Pasó a ser mujer de los 7 hermanos. Ahora en la resurrección, ¿de qué mujer va a ser? ¿Usted qué le parece? ¿Usted qué le parece? En la resurrección, cuando todos vamos a resucitar, si usted tuvo una primera mujer, una segunda, una tercera, ¿de quién cree usted que quiere ser marido de esa mujer cuando resucite? ¿De la primera o de la segunda? Ahí dice Jesús que ya no va a haber esposo ni esposa, sino todos van a ser como ángeles. Ángeles. Allá no se trata de marido y esposa entre los ángeles. No hay esas emociones. No hay esa sensación de poder conquistar a un hombre o a otra mujer. Dice Jesús, todos van a ser como ángeles. Entonces, maestro, dice, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer nosotros para conseguir la vida eterna? Entonces Jesús empieza a dar su ley, empieza a dar sus mandamientos. ¿Cómo debemos nosotros de comportarnos ahora que vivimos? Fíjense ustedes cómo nos debemos comportar ahora que vivimos. Entonces, Jesús da una gran enseñanza a su pueblo, porque cuando Jesús viene a organizar a su iglesia, conforma a su iglesia con 12 hombres, y a esos 12 hombres en 3 años de vida que Jesús compartió con sus apóstoles, les dio enseñanzas, les enseñó bastante, porque esos 12 hombres iban a ser misioneros de su palabra, llevar su evangelio de lo mismito que él mismo enseñó. Entonces, ese Jesús les da una enseñanza grande, y esos maestros fueron tan inteligentes a llevarse a enseñar por Jesús. Y uno de ellos fue San Pedro. San Pedro también describe algo muy especial que hoy les voy a contar. San Pedro describe unas enseñanzas muy bonitas de Jesús, y les voy a leer la que está en los libros de los Hechos de los Apóstoles. Una lectura muy bonita que San Pedro escribe y dice, hace lo que Dios manda. Y dice Hechos de los Apóstoles 9:36, dice: en Jope había una discípula llamada Tabita, o Dorca, que en griego quiere decir gacela. Hacía muchas obras buenas y siempre ayudaba a los pobres. Porque día se enfermó y murió. Después de llevar a su cuerpo, lo pusieron en la habitación del piso superior. Como Lida está cerca de Jope, los discípulos, al saber que Pedro estaba allí, mandaron a 2 hombres con este recado: ven inmediatamente a donde nosotros. Pedro se fue sin más con ellos. Apenas llegó, lo hicieron subir a la habitación del piso superior, donde le presentaron a todas las viudas que estaban llorando, y le mostraron las túnicas, mantos que Tabita hacía mientras vivía con ellas. Pero hizo salir a todos. Se pusieron de rodillas y lloró. Luego se volvió al cadáver y dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos, reconoció a Pedro y se sentó. Él le dio la mano y la ayudó a levantarse. Luego llamó a los santos y a las viudas y se le presentó viva. Palabra de Dios.
había un lugar llamado Jope, que ahí vivía, dice, una mujer llamada Tabita. Pero esta mujer Tabita era muy piadosa, era una mujer que hacía la vida de caridad, compartía. ¿Qué no hacía Tabita? Pero Tabita tenía muchos amigos, mucha amistad, muchos conocidos, donde Tabita había compartido toda su vida. ¿Qué hacía Tabita? El único que podía hacer Tabita es hacer ropa. Tal vez era sastrera. Y Tabita, cuántas vestiduras, cuántos vestimentos no compartió con muchos de los vecinos, tal vez hasta regalaba. Pero llegó un momento, dice, que Tabita se enfermó. Y esta familia supieron que San Pedro estaba cerca, y San Pedro dice que hacía milagros en nombre de Dios, hacía resucitar a los muertos, y corrieron a buscar a San Pedro. Pedro, ven pronto hacia nosotros. Y llevaron a San Pedro, y esta Tabita lo tenían ya hasta el segundo nivel, en el piso superior, dice las Sagradas Escrituras. Subió San Pedro, y cuando llegó solo estaban el grupo de viudas llorando. En ese entonces había un grupo de personas escogidas, electas, no como hoy, ¿va? Hoy ustedes ya invitaron acá al grupo a cantar. Antes no. Antes había un grupo de personas escogidas que su función era llorar. Donde había un fallecido, hay que correr a buscar. Vayan a llamar a las mujeres viudas, las que lloran siempre a un cadáver y se van, pues su función de esas mujeres era de llorar por los difuntos. Y venían el grupo de mujeres a llorar. Era de llorar, no a cantar, a llorar. ¿Y cómo se le salía la lloradera si no era su familia? Era su función. Entonces cuando llegó San Pedro, estas mujeres estaban llorando, y le dice San Pedro: por favor, sálganse un momento, voy a orar por Tabita. Y subió San Pedro, y dice que oró. Pero ¿a petición de quién? ¿A petición de quién? De mucha gente que conocían a Tabita. Pedro, ven por favor. Y decían unas mujeres: San Pedro, por favor, ora por Tabita, porque este vestido que yo tengo es hechura de Tabita. Y decían: yo también que tengo es hechura de Tabita. Lo que yo tengo, Tabita me regaló, ella me compartió. ¿Y quién no intercedió por Tabita ya estando muertita? Allí está nuestra fe de nosotros. Ustedes familias, ustedes vecinos, ¿por qué no rogar a Dios por el alma de Sebastián, que en paz descanse? Ustedes lo dijeron por una sonrisa: Señor, él fue tan bueno, por una sonrisa. Alguna vez Sebastián Pérez les daría una gaseosa. Alguna vez Sebastián Pérez les regaló un vasito de arroz. Alguna vez Sebastián Pérez les dio un panito. Alguna vez compartió un tamal con ustedes. ¿Qué sé yo qué compartió con ustedes los de acá que viven en el pueblo? Si tienen alguna razón de decir por Sebastián. Pero conmigo nunca convivimos nosotros una gaseosa, pero más sin embargo una sonrisa cuando nos encontrábamos ahí por la calle. Yo preguntaba y decía: ¿cómo está Hierbabuena? ¿Cómo está Hierbabuena? Pues todo bien. Ah, qué bueno. ¿Y cómo está por ahí? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está mi tío? Y preguntaban las razones. Entonces, ¿por qué no hoy decir: Señor, perdónale a Sebastián? Señor, intercedemos por el alma de Sebastián. ¿Por qué no decirlo a la familia, verdad? O no carecen ustedes de la presencia de un ser querido. No carecen ustedes de la presencia de un ser querido. Al igual como hicieron esta familia de Tabita cuando invitaron a San Pedro. Decían: San Pedro, por favor, ruega por Tabita, porque Tabita era buena gente. Compartía con oro, y todos presentaban el regalo que Tabita había dado a ellos. Todos presentaban y decían: San Pedro, por favor. Y San Pedro corrió a ver y dijo: bueno, salgan un momento, yo voy a orar por Tabita. Y dijo: Tabita, levántate. Y dice que Tabita abrió los ojos y dijo: bueno, vengan ahora, les voy a presentar a Tabita, ha vuelto a la vida. Qué feliz, ¿verdad, hermanos? Qué feliz. Entonces nosotros no somos eternos. Él se nos adelantó. Ustedes están rogando por él. Mañana, ¿quién rogará por nosotros? Otros. ¿Quién rogará por nosotros? Otros. Pero hay que rogar fielmente. Decía un sacerdote, un día yo estaba viendo por la televisión, decía un sacerdote:
Cuando tenemos que orar por el alma de alguien, tenemos que ser con fe. Tenemos que ser con fe. Pero si usted solo llega a criticar y dice, qué bueno que se murió fulano, conmigo se alegó una vez, conmigo contrapunteamos un día, bueno, ¿qué tanto no podíamos decir? ¿Va? Porque hay gente que comparte su condolencia con la familia, y hay gente que se pone feliz, vaya que se murió fulano, porque era un estorbo acá con nosotros. Fíjate, y hay personas, somos humanos. Un día yo estaba allá por Tacaná cuando estaban construyendo el templo de Tacaná. Ustedes ya han ido a Tacaná, es alto el techo. Y estábamos viendo ahí un concierto de música que estaban ahí realizando frente de la construcción. Nosotros estábamos viendo así al coro que estaba cantando, y de repente vi bajar, pero rápido, como una basura que se desprendió del techo. Dije yo, tal vez se desprendió una madera, o ¿qué pasaría ahí? Y cabal, ¿qué es cierto? Los del coro se dieron cuenta que alguien cayó, porque ellos estaban al frente, y con el ruido que sucedió ahí, vieron, era alguien que estaba sobre el techo. Era como dijéramos, el encargado de la construcción, porque todavía se estaba terminando la construcción. Era el encargado, se desprendió porque dice que ya estaba lloviendo y estaba escapando agua por ahí, estaba haciendo unos arreglos de lámina y se paró sobre una lámina transparente, no resistió la lámina y se desprendió, se desplomó y al caer se murió. Entonces, más allá se dio todo eso, y me fui caminando porque teníamos que llegar con una familia, y estando nosotros ya pasando otra cuadra, y habían comentarios de personas y diciendo, y dijo un señor que estaba ahí metido en una tienda, y ya se murió aquel hermano, dijo, qué bueno que se murió, dijo, porque eso un día, dijo, me ocasionó problema, porque yo choqué a un carro de un vecino, dijo, y él fue que llamó a la policía. Qué bueno que se murió, él fue tan malo conmigo, dijo el señor. Fíjense ustedes, hay gente que comparte su condolencia con la familia, y hay gente que no, ¿verdad que sí? El ser humano es así, ¿verdad? Entonces, pero fíjense ustedes que esta lectura de hoy dice aquí Hechos de los Apóstoles 9:36, dicen la vecindad, la familia, llaman allí al hombre de Dios para que venga a interceder por la familia, y dice, bueno, ¿qué tanto no hizo por nosotros? Y lo que faltó ser, que tenemos que interceder por el alma. Fíjense, entonces, nosotros no somos tan prudentes, nosotros no somos tan fieles, nosotros no somos tan justos, dijéramos. ¿Quién podría saber que al partir para allá, para la eternidad, dijera, bueno, yo ya me voy, pero me voy a ir exento de pecado, ya completo, arreglado todo con Dios? Nadie. Por eso existe una iglesia. Por eso existe una iglesia. Y esa iglesia está preparada. Esa iglesia está preparada con alabanzas. Esa iglesia está preparada con oraciones. Esa iglesia está preparada con palabra de Dios. Entonces es la iglesia que viene y va a interceder con fe al Señor, que Dios también tenga compasión de los restos de sus pecados, de ser querido, y para que sea perdonado. A usted no le gustaría, ¿verdad? A usted no desearía un día que dijera, yo al morir alguien va a interceder por mí. Dice una maestra allá con nosotros, yo estoy muy lejos de la parroquia, yo estoy muy lejos de los sacerdotes, pero tanto desearía yo que cuando estuviera en agonía estuviera un hombre de Dios, sacerdote, ungiéndome cuando ya estoy partiendo para el cielo. Es más, cuando yo ya esté muerta, también alguien esté intercediendo por mi alma. Y eso es muy, muy lógico, pues, ¿va? ¿Quién no quiere gozar en la vida eterna? ¿Verdad que aquí en Cuilco es alegre, sí o no? Las calles de Cuilco es alegre. Cuando usted va en el kiosco es bien alegre. Si hay un ambiente. Yo a veces he venido casualmente porque vivimos lejos. Siempre que haya llegado algunas veces aquí en el parque, hay una marimbita sonando ahí en el parque. Y hay algunos acontecimientos que distraen ahí, qué alegres acá en Cuilco. También en nuestra comunidad, también es un ambiente qué alegre. En donde quiera es alegre, ¿verdad?
bien alegre. Ahorita si alguien dijera, miren ustedes, y nos vinieran directamente a decir, mira tú fulanito, mañana te vas a morir. ¿Cómo voy a dejar yo las calles de Cuilco si Cuilco es alegre? Yo no me quiero ir de Cuilco. Pregúntame si me quiero ir ya. Pregúntame, yo no me quiero ir. Si hoy me enfermo, mañana busco un médico. ¿Para qué? Para que no muera. Para que no me muera. Y nadie quiere abandonar a Cuilco. Pero fíjense ustedes, fíjense que San Pablo dice que algunos lugares aquí en la tierra no competen al lugar celestial. Dice que el lugar celeste es un lugar incomparable. Un lugar incomparable. Donde allá dice Apocalipsis, no hay lágrimas, no hay frío, no hay dolor, no hay preocupaciones, no hay sacrificios, no hay enfermedades, sino es un lugar glorioso, es un lugar incomparable, dice el apóstol San Pablo. El Apocalipsis también hace mención cómo son esos lugares. Dice que los lugares allá, sus calles son de oro. ¿Y las calles de Cuilco? Aquí es la calle de San Pedro, ¿verdad? ¿Y la calle aquí abajito, cómo se llama esa calle que está abajito? ¿Ah? La Libertad. La Libertad. ¿Y el que va en el centro? Yo sí no tengo nombre, ¿no? La Unión. La Unión. ¿Y hasta allá abajo? La Paz. La Paz. ¿Y cuántas calles son entonces? 4 Son 4. Y las 4 calles de Cuilco, ¿hay una calle que es de oro? No, de oro. No hay, ¿verdad que no? Pues, sí, ni una calle de Cuilco es de oro. Pero más sin embargo, ¿verdad que es bonito? Es bonito Cuilco, es alegre Cuilco. ¿Quién no quiere compartir con Cuilco? Es bien alegre. Pero dice que es incomparable, incomparable la mansión que ha ido a preparar el Señor. Dice San Juan 14:1, San Juan 14:1, dice San Juan 14:1 que en la casa de mi Padre hay muchas mansiones, muchas moradas. Allí en el comentario del capítulo 14 de San Juan, dice el comentario que mansión quiere decir casa, un lugar, ¿va? En el comentario dice que cada ser al morir, cuando se va hacia con Dios, dice que cada ser va a tener una morada. No va a llegar en familia. Sebastián Pérez tiene su morada. Allá no va a vivir su esposa, sus hijos, sus yernos, sus nietos. No, una apretazón ahí. No. Dice que cada ser va a tener una su